El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. ¿Qué tal? Dios te bendiga, muy buenos días. Soy el pastor Jorge para servirte y quiero leerte lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo número 10, versículo número 1 y 2. Y dice la palabra de Dios así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Amado Dios, te damos gracias por este día. Gracias por cada uno, Señor, de los que van a escuchar tu palabra. Creemos, Señor, que tú vas a hablar a sus vidas y te damos toda la gloria y te damos muchas gracias, Señor, por este mensaje que podemos dar. Te amamos, te adoramos y te agradecemos tanto, Señor, tu bondad. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues en esta meditación, en este mensaje, quiero hablarte acerca de las características de un hombre llamado Cornelio, que estas características cada uno de nosotros como creyentes debía de tener. ¿Está bien? Y en primer lugar, dice la palabra de Dios que Cornelio era un hombre, era un centurión, un soldado, ¿está bien?, de una compañía llamada La Italiana. Y dice que la primera característica de este hombre es que era un hombre piadoso. ¿Está bien? Investigando un poquito, dice que alguien piadoso es alguien que siente constante misericordia o clemencia por el prójimo o por una persona que está a su alrededor. Entonces, obviamente, piadoso está vinculado a la piedad, o a una persona que constantemente está viviendo en esta piedad, en esta clemencia, en esta misericordia. Vamos a ponerlo de esta manera: en preocupación por el prójimo. ¿Está bien? Y una de las características más importantes de un creyente es esta: tener amor por el prójimo. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo nos dio 2 mandamientos, y dice el primero, pues es: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas. Y dice que el Señor Jesucristo dice: ahora les voy a dar otro mandamiento, dice que es semejante al primero. Y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la palabra de Dios nos habla y nos enseña que el Señor Jesucristo constantemente tenía esta piedad para las personas. De hecho, dice que se dolía con aquellos que estaban sufriendo, que los veía, y dice que se conmovía en su corazón porque eran como ovejas que no tenían un pastor. Y esto es lo que tiene que caracterizar nuestras vidas. La palabra de Dios dice que el que da al pobre, a Dios presta. Y la palabra de Dios también dice en Proverbios que el que da al pobre, dice, no tendrá falta de algún bien, no le faltará nada, porque está dando a alguien que lo necesita. Y hoy en día debemos, como creyentes, mostrar constantemente esa piedad a las personas. Hay tanta gente que está sufriendo, hay tanta gente que está desconsolada, y no solamente se trata de dar en una manera física, ¿está bien? Porque a lo mejor podemos decir, bueno, pues es que yo no tengo mucho. Bueno, no importa si no tienes mucho o tienes mucho, ¿está bien? Lo importante es que seamos piadosos, que nos preocupemos por las personas que están sufriendo, que están pasando un tiempo tal vez de tristeza, de necesidad, que tal vez están pasando tiempos complicados, difíciles. Sabes, muchas veces con el simple hecho de saludarlas, con el simple hecho de preocuparse por ellas, preguntándoles cómo están, diciéndoles qué es lo que necesitan, orando por ellos, presentándoles el evangelio de salvación. Déjame te digo que con esto estamos cumpliendo algo maravilloso, que es el mandamiento de nuestro amado Dios, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice la palabra de Dios que Cornelio era un hombre que constantemente
hacía esto. Y más adelante vamos a ver cómo lo hacía. No solo se preocupaba por las personas, por los que estaban en su casa, sino dice que aún tenía favor con todo el pueblo. ¿Está bien? Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Siguiente característica: no solamente era un hombre piadoso, dice que era un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Temeroso de Dios con toda su casa. Esto es, ojo, no que le tenía miedo a Dios, está bien, como un Dios castigador o como un Dios que constantemente estaba enojado con él y que lo iba a castigar. No, cuando la palabra de Dios habla de un hombre temeroso de Dios, significa que él tenía tal reverencia por Dios que tenía miedo de fallarle aún, que tenía ese temor tan reverente hacia su amor, hacia su santidad, hacia su presencia, que tenía temor de fallarle. A esto se refiere la palabra de Dios. Y déjeme le digo que usted y yo tenemos que ser creyentes, personas que tengan ese temor de Dios cuando se nos presente la tentación, cuando se nos presenten las dificultades, cuando se nos presenten situaciones que pongan en peligro el creer y seguir a Dios. Está bien, llámese pecado, llámese tentación, llámese que alguien nos quiera separar de Él. Esto tiene que estar en nuestros corazones. Tenemos que aprender a tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque recuerde que nuestro amado Dios es el que gobierna, el que reina, el que nos da absolutamente todas las cosas. ¿Y cómo podríamos fallarle a un Dios tan amoroso y tan misericordioso, mis amados? Para esto tiene que haber temor de Dios en nuestras vidas. Y dice que Cornelio era un hombre temeroso de Dios. No solamente él, fíjate, sino que había enseñado aún a su casa a tener temor de Dios. Esto es, a seguir a Dios con todo su corazón y a seguir su palabra y a seguir sus mandamientos. Qué hermoso es cuando alguien tiene este temor de Dios y lo enseña a sus hijos, en el caso de Cornelio, muy seguramente a su esposa y a todos los que estaban ahí a su alrededor. Ahora fíjate, dice que otra de las características de Cornelio, dice que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Recuerdas lo que significaba piadoso? Es aquel que constantemente tiene piedad o misericordia o clemencia por el prójimo. Dice que hacía muchas limosnas al pueblo. Ojo, esto es interesante. Y limosnas, no estamos hablando, porque nosotros tenemos la idea o el concepto de limosnas como algo que sobra, ¿está bien? De hecho, nosotros hemos tomado ese concepto para decir, bueno, yo voy a dar mi limosna, lo que me sobra, lo poco que tenga. No, cuando la palabra de Dios se refiere en que Cornelio hacía muchas limosnas, esto es, hacía muchas ayudas constantemente, una tras otra. ¿Está bien? Recordemos que si era un centurión, era un hombre importante. Era un hombre que tenía a cargo personas, era un hombre que tenía criados, era un hombre que entendía las necesidades de la gente, pero no solo las entendía, sino suplía sus necesidades. Por eso la palabra de Dios dice que Cornelio hacía muchas limosnas, constantemente estaba ayudando al lugar donde él estaba. Tal vez donaba algún dinero, tal vez daba comida, tal vez daba ropa a los necesitados, no sé, tantas cosas que Cornelio pudo haber hecho, que déjame te digo, usted y yo como creyentes somos llamados a hacer constantemente, a ayudar a las personas, a ayudar a nuestra comunidad en donde estamos, a ayudar en el lugar en donde estamos. ¿Está bien? Tal vez un día puedes barrer la calle, no solamente la tuya, puedes barrer la banqueta de tus vecinos alrededor, tal vez un día puedes ayudarles a pintar, no sé, hay tantas maneras de poder ayudar. Está bien, que no necesariamente tiene que ser con dinero. Obviamente, si Dios te da la oportunidad y Dios te lo permite hacer, hazlo. No encojas tu mano, ¿está bien? Hazlo con liberalidad. Pero hay tantas formas de ayudar, amados hermanos,
que a veces nosotros mismos nos perdemos esa oportunidad y la bendición de poder hacerlo, y con esto, está bien, tener favor con las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, la palabra de Dios dice que no solamente hacía muchas limosnas al pueblo. Fíjate que hay algo interesante. Dice, oraba a Dios siempre. La palabra de Dios nos insta, nos anima y nos dice que tenemos que orar a Dios siempre. Dice, orad sin cesar, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. El Señor Jesucristo dijo que oráramos en todo tiempo para que no entráramos en tentación. Fíjate qué interesante es esto. Y no solamente el Señor Jesús, sino constantemente la palabra nos anima a que oremos con toda oración, con todo ruego, con toda súplica, que oremos por nuestras autoridades, que oremos por nuestra familia, que oremos por nuestros hijos, que oremos por nuestro esposo, por nuestra esposa, que oremos por todos los que tienen necesidad. Obviamente que oremos en una manera personal por nuestras propias necesidades, pero ahí es a donde quiero hacerte notar esta parte. Siempre el estar orando en todo tiempo va a hacernos sensibles en todo lo que nosotros hacemos. O sea, dice que Cornelio era piadoso, temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas, pero todo se desprendía, estoy seguro, porque oraba a Dios siempre. ¿Notamos? Qué importante es esto, qué interesante es entender y saber cómo Cornelio en su búsqueda de Dios siempre buscaba agradarle, siempre buscaba hacer lo correcto, siempre buscaba hacer lo que a Dios le gustaba, lo que le mandaba que hiciera. Y yo añadiría, por último, está bien, obediente a la voz de Dios, porque si nosotros seguimos leyendo el relato, nos vamos a dar cuenta que dice que él vio claramente en una visión a un ángel que entraba donde él estaba, y dice que le miraba fijamente y que le dijo, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios, y le dio instrucciones muy precisas de lo que tenía que hacer para que mandara traer a Pedro y Pedro viniera con él. Y gracias a todo esto, dice la palabra de Dios que Cornelio, una vez que mandó a traer a Pedro, dice que reunió a sus amigos, reunió a su familia, y dice que hubo algo precioso. ¿Sabes qué fue? Dice que hubo una llenura del Espíritu Santo de Dios, porque Pedro dice que estaba comenzando a predicar, estaba hablando, y en ese momento hubo una llenura del Espíritu Santo, y no solo eso, sino que también fueron bautizados en agua. Gracias, todo esto, gracias a que un hombre entendió estas características y entendió que las tenía que tener en su vida constantemente. Qué bueno es saber y qué hermoso es saber que usted y yo podemos tener estas características y llevarlas a cabo constantemente. Qué bueno es saber esto, ¿verdad?, de nuestras vidas. Y bueno, pues ese es el mensaje que quiero dejarte en este día. Oro porque estas características estén en nuestras vidas y que las podamos buscar constantemente, y que sea su gracia, su amor, su misericordia en nosotros, y que constantemente podamos ser un Cornelio que era piadoso, temeroso de Dios, que hacía limosnas, que ayudaba, que oraba a Dios siempre y que escuchaba la voz de Dios y era obediente. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú nos permites compartir esta palabra, porque creemos, Señor, que estas características vienen a nuestras vidas, pero, Señor, constantemente te buscamos, te adoramos y te damos toda la gloria. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, amado. Que Dios te guarde y te bendiga cada día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida.
restaurando a las familias.